¿Qué tal? Hoy vamos a analizar un documento fascinante escrito para evangelizadores cristianos y plantea una idea bastante radical. ¿Y si el mayor obstáculo para compartir un mensaje no fuera el argumento en sí, sino la condición misma de la audiencia? Vamos a desglosar este marco teológico y los desafíos que propone. El texto arranca con todo. Lanza una pregunta que es, la verdad, bastante fuerte y que se convierte en la metáfora central de todo el argumento. ¿Evangelizar es como predicarle a un cadáver? Sí, así de directo. Es una idea que puede sonar chocante, pero es fundamental para entender la perspectiva del autor. Bueno, la primera idea clave es esta. Según el autor, la evangelización no es un simple debate de ideas, para nada. La presenta como un conflicto espiritual, casi como una incursión en un territorio dominado por una fuerza opositora, un verdadero campo de batalla. Y claro, esta idea se apoya en una base bíblica, concretamente en esta cita de Efesios. Fíjense que dice que la lucha no es contra sangre y carne, o sea, el conflicto no es con las personas. Según esta visión, la verdadera batalla es contra estas huestes espirituales de maldad. Ese es el escenario que se nos presenta. Y la cosa se pone aún más intensa. Citando el Evangelio de Marcos, el autor afirma que esta oposición es activa y es directa. Apenas se siembra la semilla del mensaje, dice el texto, viene un adversario e intenta arrancarla de inmediato. Esto refuerza la idea de que no estamos hablando de un diálogo pasivo, sino de una confrontación. Muy bien, vamos con la primera gran dificultad que describe el texto. Se centra en el estado espiritual de la audiencia, y es aquí donde esa metáfora inicial, la de los cadáveres, cobra toda su fuerza. El concepto clave aquí es el de muerte espiritual. A ver, aclaremos. Según la interpretación del autor, no se está hablando de una muerte física, por supuesto. Se refiere a un estado, a una condición de profunda incapacidad espiritual, que, en su visión, es la condición de cualquiera que no haya pasado por una conversión. La evidencia principal que presenta el autor es esta cita de Efesios. La lógica es bastante directa. Si la frase dice «nos dio vida» es porque antes había un estado de muerte. Para el autor esto no es una metáfora poética, sino una descripción de una realidad teológica. Y claro, esto nos lleva a la pregunta lógica, ¿no? La que el mismo texto se plantea. Si se parte de la base de que la audiencia está espiritualmente muerta, ¿cómo puede siquiera recibir el mensaje? Desde un punto de vista humano, la tarea parece sencillamente imposible. La respuesta que ofrece el autor es tajante. La evangelización no es una tarea de persuasión humana. No se trata de tener el mejor argumento o la mejor retórica. Es un acto sobrenatural. El texto insiste en que las habilidades de la persona son insuficientes por sí solas. Se necesita una intervención divina para dar vida a quien escucha. Pasemos ahora al segundo grupo de obstáculos. Este ya no se enfoca solo en el estado espiritual de la audiencia, sino también en su capacidad para siquiera comprender el mensaje que se le presenta. Aquí el autor presenta dos ideas que están muy conectadas. Por un lado, la ceguera espiritual, que sería la incapacidad de percibir la verdad del mensaje. Y por otro, algo más profundo que llama un entendimiento dañado o una mente reprobada, que sugiere que la capacidad de razonar sobre temas espirituales está fundamentalmente afectada. Para explicar el origen de esta ceguera, el autor usa esta cita. Y ojo, porque aquí la causa no se presenta como algo interno de la persona. Se le atribuye a una fuerza externa, malévola, el Dios de este siglo, que activamente impide que la gente pueda ver esa luz del Evangelio. Y aquí el autor conecta esta idea teológica con fenómenos sociales de nuestro tiempo, citándolos como evidencia de esa mente reprobada en acción. Menciona, por ejemplo, el relativismo moral, la redefinición de instituciones como el matrimonio y lo que considera un desprecio por la justicia tradicional, argumentando que son prueba de una incapacidad para diferenciar el bien del mal. Para justificar esta crítica social tan fuerte, el autor recurre a esta cita del profeta Isaías. De esta forma, enmarca su análisis no como una opinión personal, sino como el cumplimiento de una antigua advertencia bíblica sobre la inversión total de los valores morales. Esto nos lleva al tercer y último gran obstáculo. Y aquí ya no hablamos solo de una incapacidad para oír o entender, hablamos de una resistencia activa y voluntaria por parte de la audiencia.
Aquí vemos el choque de dos fuerzas opuestas. Por un lado está el mensaje del Evangelio, presentado como una luz, que expone verdades, a veces incómodas. Y por el otro está la preferencia de la audiencia, que, según el autor, busca mitos o fantasías, enseñanzas que se adapten a sus deseos y eviten la confrontación. El autor basa este argumento en la advertencia de la segunda carta a Timoteo. Desde su perspectiva, el tiempo actual es el cumplimiento de esa profecía. Una época en la que la gente busca activamente maestros que validen sus estilos de vida, en lugar de que los desafíen con la sana doctrina. La caracterización que hace el autor del entorno cultural es, en definitiva, muy sombría. Usa metáforas bíblicas muy potentes, describiendo un ambiente hostil donde el mensajero es como un cordero en medio de lobos y donde se debe esperar una fuerte oposición. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Bueno, el autor reúne todos estos desafíos, la audiencia muerta, ciega y resistente, para llegar a una conclusión general e inevitable sobre la naturaleza de esta tarea. La lógica final del texto se puede resumir en estos tres pasos. 1. La tarea humana es simplemente sembrar y regar, o sea, presentar el mensaje. 2. Los obstáculos son sobrenaturales, como ya vimos. Y 3. La solución es que solo Dios puede dar el crecimiento. Es una especie de colaboración, pero con roles muy definidos y distintos. El análisis cierra con esta cita de Jesús enfatizada en mayúsculas en el texto original. Para el autor, el mensaje final no es de desesperanza, sino de completa dependencia. La idea es que la tarea es humanamente imposible y que reconocerlo es, de hecho, el primer paso. Lo que nos deja una pregunta final. ¿Es este un llamado a la rendición o a un tipo diferente de poder?